privilegio estar acá con ustedes nuevamente. Hemos venido a este lugar a ensayar muchas veces, a compartir, y bueno, es un privilegio hoy poder abrir la palabra de Dios entre todos. Recién cantamos hace un rato, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Y es una gran verdad eso, ¿no? Porque muchos de los que estamos acá nos dimos cuenta que nuestra vida no tenía un rumbo, o mejor dicho, que tenía un mal rumbo, y entendimos acerca de Dios. Y alguien nos compartió de la Biblia, nos compartió de la palabra, y nos mostró la necesidad, la urgencia de poder creer en Jesús. Y lo primero que vamos a hacer hoy, antes de abrir la porción que nos corresponde de estudio, es tener en claro esto, ¿no? Que si todavía hay alguna persona que está debatiendo en su cabeza, ¿no? Si creer en Jesús, si rechazar a Cristo, que hoy pueda entender, que hoy pueda darse cuenta, que le pueda caer la ficha, como dicen algunos, de que necesita de Dios, de que la palabra todo el tiempo nos recuerda que le damos la espalda a Dios en nuestra naturaleza pecaminosa, pero a pesar de eso, el Hijo de Dios vino a esta tierra, cargó con nuestros pecados, con todas esas cosas que nos separan de Dios, con todas esas cosas, ¿no? Que a veces uno piensa lo peor, pero yo pienso en mí, ¿no? A veces la envidia, algún mal pensamiento, alguna mala palabra, alguna situación que no está bien, todo el pecado que me separa de Dios. Pero gracias a Jesús que vino a esta tierra, que caminó entre nosotros, el Hijo de Dios, lo creemos porque la Biblia lo dice así, se hizo hombre, cargó con el pecado de todos nosotros y hoy nos da esta posibilidad enorme, este regalo único de poder caer rendido a sus pies, de poder entender de que Él es la única forma de que nosotros podamos tener un amor real y una paz verdadera. Ojalá que hoy puedas entender esto si todavía no lo hiciste y puedas pedirle perdón. No hay que hacer nada místico, no hay que darle dinero a nadie, no hay que confesarle nuestros pecados a otra persona, sino que tenemos que pedirle perdón a Dios, al mismo Dios, con tus palabras, con un corazón arrepentido, de una persona que entiende que se equivocó, pero hoy tiene la posibilidad de poder ser salvo, de estar una eternidad separado de Dios, porque la Biblia lo dice así, que todos nosotros por nuestra miseria, por nuestra maldad, por nuestra esencia de pecado, merecemos estar separados de Dios para siempre, en un lugar tan conocido en la Biblia como nombrado que es el infierno. Pero Dios en su amor nos da hoy la posibilidad de poder correr ese destino a un lado y poder ser perdonados y aceptados como hijos e hijas de Dios. Así que invitamos a cualquier persona que nos puede escuchar en una transmisión o que hoy está acá sentado, que si todavía rechaza a Cristo, hoy es la oportunidad de una buena vez pedirle perdón, resolver su situación con Dios y ser perdonado. Y la Biblia dice pasar literalmente de muerte a vida. ¿Sí? Si lo llegás a hacer, ojalá lo puedas compartir con alguno de nosotros, que nos vamos a alegrar muchísimo y vamos a hacer todo para poder acompañarte y ayudarte en un nuevo camino. Pero el tema que nos lleva hoy, ya para aquellos que conocemos de Dios, ya para aquellos que creímos y que confiamos en Dios, tiene que ver con algunas parábolas y algunas porciones de la Biblia que se encuentran en el libro de Lucas. Les pido por favor que abramos el libro de Lucas, capítulo 15. Te preguntarás por qué le dieron un micrófono inalámbrico. Bueno, porque quizá en algún momento haga alguna pregunta y el que se anime a contestarlo, bueno, nos acercamos para que puedan escuchar todos, ¿no? Lucas capítulo 15, versículo 3 y 4. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién levanta la mano y me dice, yo lo leo, yo me animo a leerlo? ¿Quién se anima? Si no lo puedo leer yo, pero me gustaría... Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Muchas gracias. Hoy voy a hacer trabajar, ¿no?, al que se encarga de la transmisión. Generalmente se quedan acá, ¿no? Pero bueno, me gusta a mí el poder compartir. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Ahora, vos me dirás, pero Gustavo, vos me dijiste que estabas hablando a los que ya creímos en Dios, a los que ya aceptamos a Cristo. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jehová es nuestro pastor, ¿o no? Y que nosotros somos sus ovejas. Lamentablemente en nuestra humanidad, muchas veces, justamente por no dar lugar a Cristo, vieron que ustedes hablaban de vivamos a Jesús, justamente por no dejar que Jesús se manifieste y obre en nuestras vidas, pasan cosas muy parecidas a lo que suele hacer una oveja. Ustedes, si pudieron hojear o estuvieron leyendo el material que tienen, nombra varias cosas que tienen que ver con la oveja. Una de ellas es que son manipulables, ¿no? Una oveja es considerado para muchos un animal tonto, para muchas personas. Un animal que está ahí, ¿no? Como ahí, que no tiene cierta, llamémosle, astucia, cierto instinto inteligente, y es manipulable. Incluso en el libro hablaba de que también las ovejas son animales que hasta no tienen sentido de orientación, que necesitan una guía, que necesitan que justamente exista y haya un pastor. También se nombra de que la oveja no sabe buscar su propia comida. Y también, por último, uno de los puntos, si ustedes se acuerdan, era que la oveja no sabe regresar sola a su rebaño. Y ahora, ¿por qué te transmito esto? Porque recién le comentábamos a las personas que no conocían a Jesús que hay un camino por recorrer. Y justamente pasa esto, queridos hermanos. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros aceptamos a Cristo, no termina todo ahí. Al contrario, empezamos un recorrido en nuestra vida cristiana donde es fundamental que vos y yo le demos lugar a Cristo para que Él pueda gobernar nuestras vidas. Y seguramente muchos de ustedes se acuerdan el momento, quizás no la fecha exacta, en que creyeron en el Señor. La situación en la que vos quizás estabas en tu casa sentado, o estabas en la iglesia, o estabas en un campamento, o estabas con algún familiar, con algún maestro, que te enseñó de Cristo, del Evangelio, y vos dijiste, es verdad, le voy a pedir perdón a Cristo. Pero no sé por qué, algo pasa en el medio, ¿no? Como hijos de Dios, que hace que ese entusiasmo, que hace que esa pasión que sentiste al comienzo, empiece a bajar, empiece a desaparecer. Y como somos ovejas, que muchas veces elegimos ignorar a nuestro pastor, ¿o no? ¿Cuántas veces elegimos ignorar el consejo de Dios? Empezamos a desviarnos. Y ojalá en esta noche podamos reflexionar para poder entender que cada día de nuestra vida nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Él, de su guía, necesitamos de este pastor. La palabra dice en Salmos 23:1 que el Señor es mi pastor y si Él es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros que a veces como hijos de Dios, incluso las personas que no creen en Dios, nos miran y no ven luz? La palabra dice en Mateo capítulo 5 que nosotros somos luz y que una luz no puede esconderse y que una luz tiene que iluminar y que una luz tiene que justamente alumbrar. Y quizás hoy decís o te das cuenta de que no estás alumbrando. Y nos damos cuenta de que estamos como una oveja desorientada. Y no digo que estés haciendo un desastre, pero tampoco sirve que nos sentemos acá cada fin de semana, cantemos, escuchemos, nos vamos y el resto de la semana estamos como apagados. Estamos como ovejas sin pastor, cuando tenemos el pastor más precioso. Una de las cosas que nos propone el libro es meditar la manera de Cristo, ¿no?
cómo Jesús obra, cómo Dios obra y cómo nosotros tenemos que aprender de eso. La palabra también nos nombra la historia en Lucas 15 del hijo pródigo. Y si yo pregunto, hijo pródigo, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Algún hecho, parte, momento? Comer con los cerdos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Malgastaba toda la plata. ¿Qué más? Rebeldía. La historia comienza, ¿no?, de que un hijo de repente, me voy, ¿o no? Me quiero ir. Dame todo lo que me toca, tremendo el pedido igual, desubicado, y me quiero ir. Y acá abro la mesa a ustedes, ¿no? ¿Por qué creen que una persona se quiere ir de un lugar? ¿Por qué alguien se iría de un lugar? El ejemplo que se te venga, de un trabajo, de su casa, del supermercado. ¿Por qué alguien se va de un lugar? Deja un lugar. ¿Por qué creen que alguien se va? Alguien se va porque sienten que no lo reconocen. ¿Por qué más alguien se va de un lugar? Muy bueno los dos. Porque cree que va a encontrar algo mejor. ¿Por qué más alguien se va de un lugar? No está cómodo. Por allá, ¿por qué alguien más se iría de un lugar? Exactamente. Y si pudiéramos preguntar, se nos va a ocurrir un montón de cosas. Ahora vos me decís, bueno, pero ese es el hijo pródigo que dejó todo. ¿Sabe una cosa? A veces nuestra vida refleja que no estamos gozosos en donde estamos. Incluso nuestra vida muchas veces puede reflejar que no estamos gozosos en lo que somos, en quién estamos. Recién lo decía nuestro hermano, que la palabra nos dice que estamos incluidos en Cristo Jesús. Ahora pensar en eso es algo hermoso, es algo único, que el mismo Dios nos incluya y nos permita estar en Él, y que la Biblia habla de que somos su cuerpo y de que Cristo es la cabeza. Pero ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces pareciera que nosotros no estamos conformes con la identidad que tenemos. Y no se trata de que vos no vengas más a un lugar, vos podés estar sentado acá todo el año. Pero si no tenemos una vida de intimidad con Cristo, si no tenemos una vida donde realmente queremos servirlo porque lo amamos, no porque alguien nos obliga, no porque no nos queda otra, no porque si dejo de hacerlo el pastor me va a mirar mal, no porque, bueno, lo vengo haciendo hace años y bueno, voy a seguir porque lo vengo haciendo hace años. ¿Qué nos pasa en el medio? Que perdemos ese gozo de decir, soy hijo de Dios, el mismo Dios se entregó por mí, dio su vida en la cruz, resucitó, me quitó de la condenación. Quizás hoy, hermano, estimada hermana, es el momento de poder sentarse, poder parar la pelota y poder decir esto. ¿Qué me está pasando que perdí el gozo por el Señor? Y sabes, hay muchas canciones, ¿no?, pero que nos hablan de volver a mirar a la cruz, de volver a mirar a Cristo, de volver porque siempre decimos, bueno, no, van a predicar, es para los nuevos. Hermano, todos los cristianos necesitamos todo el tiempo recordar la cruz, volver a los pies de Cristo. Necesitamos todo el tiempo recordar que sin Él no somos nada y que si hoy estamos acá y somos salvos y somos libres, es gracias a Cristo. Y si realmente te pones a meditar en eso, tendríamos que todos, yo dejar el micrófono acá y poner todos a orar a Cristo, a ponernos de rodillas y darle gracias, porque nos ama, porque nos salva, porque nos da esperanza, porque dice la palabra, entre tantas otras cosas, que Él está con nosotros todos los días. Que dice que una lágrima que vos derrames no va a ser pasada por alto por Dios. Un vaso de agua que vos hagas sirviendo en nombre de Él no va a ser pasado por alto. La palabra dice que hasta podemos echar toda nuestra ansiedad en Cristo, que Él tiene cuidado de nosotros. La palabra dice que Él por nosotros se hizo pecado, siendo inocente, siendo justo. Usted se da cuenta que si empezamos a
a abrir, a leer esas hojas de la Biblia, nuestro corazón empieza a darse cuenta de lo valioso que somos para el Señor. Y ahí empezamos a recuperar ese gozo. ¿Sabe por qué? Porque a veces, como ovejas sin rumbo, ponemos el gozo en nosotros mismos. O ponemos nuestro gozo y nuestra dependencia emocional en hermanos, en pastores, en mis ministerios, en mi carisma, en mi forma de ser. Entonces, cuando eso ya no está, perdemos la alegría. Cuando ya nadie nos reconoce, cuando nadie nos aplaude, nos ponemos mal. Cuando viene una enfermedad, nos ponemos mal. ¿Está mal ponerse triste cuando uno padece enfermedad o dolor? No. El tema es cómo seguimos. ¿Está mal tener miedo? No, somos personas. La pregunta es, en esa situación de miedo, ¿a quién vas a acudir? ¿En quién vas a confiar? ¿Vas a volver a mirar a tu pastor? ¿O vas a quedarte detenido y quizás largar todo? Bueno, Dios nos ayude a poder volver a mirar a Cristo. Dice la palabra en Lucas 15:13, no muchos días después, volviendo al hijo pródigo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Frases del versículo para prestar mucha atención. Se fue lejos, desperdició, palabra, y vivió perdidamente. ¿Sabes una cosa? A los jóvenes muchas veces creemos y nos tomamos licencias para curiosear ciertas cosas. No, bueno, no, ¿qué tiene de malo? Voy con los pibes del barrio, total, voy a ver qué onda. Yo no voy a caer, a mí nadie me puede engañar. Me quedo con mis amigos del trabajo, no son tan malos. Los chicos de la facultad tienen algunas ideas raras, pero bueno, puedo convivir con ellos. Cuidado en dónde estás invirtiendo tu tiempo. Cuidado en dónde estás invirtiendo tus amistades, tus relaciones. Y siempre lo aclaramos cada vez que compartimos esto. No se trata de aislar a nadie, ¿eh? No se trata de dejar de lado a las personas, nada que ver. Estamos hablando de cómo invertís a la hora de elegir tus amistades, a la hora de destinar tu tiempo. Si buscas amistades espirituales, si buscas personas que te hagan bien, si buscas vos ser una buena persona con el resto, con tu iglesia, con tus hermanos. Dice la Biblia que esta persona, este hijo pródigo, se fue lejos. Se fue lejos. Tengamos cuidado, queridos chicos, querida iglesia, de jugar con estas cosas, de tomarnos ciertas licencias y de caer en el engaño del enemigo. Ahora Lucas 15 dice que en el versículo 14, que cuando todo lo hubo malgastado, el hijo pródigo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabes cuál es el consejo que hoy te damos? Si vos crees que una vida, de alguna forma podríamos decir lejos de Dios o poco comprometida con Cristo, es buena, te lo digo, te va a ir mal. Te va a ir mal. La palabra dice que esta persona malgastó y le comenzó a faltar. Y saben una cosa, cuando un hijo de Dios no da lugar a Cristo, cuando un hijo de Dios renuncia y pone a un costado todo lo que tiene que hacer y todo lo que puede disfrutar, aunque parezca que somos vivos, después nos damos cuenta que estamos malgastando nuestra vida y que nos va a comenzar a faltar. Y eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia que tenemos en esta porción, en estas parábolas de Dios? Al principio hablamos de un pastor que va a buscar a esa oveja perdida. Y acá hablamos de un padre que está esperando que vuelvas a casa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? El versículo 17 dice de este hijo pródigo, y volviendo en sí. Él volviendo en sí. Y ojalá esta sea la noche en que si notás que estás a media máquina, en que si te das cuenta que quizás te está dando lo mismo a la iglesia, te está dando lo mismo a los hermanos, te está dando lo mismo el servicio, te está dando lo mismo, no te interesa saber cuáles son tus dones, no te interesa saber cuáles son tus talentos para Dios, no te interesa venir a la iglesia, ojalá que hoy te caiga la ficha y te pese en tu cabeza,
y le puedas decir al Señor, como decía esta persona, volviendo en sí. Ojalá que si hoy estamos medio descarriados, podamos volver en sí. ¿Sabes por qué? Porque tu Padre te está esperando. Porque Dios está ansioso, feliz, con todas las ganas de que vuelvas, de que recuperes ese gozo que quizá hoy perdiste, de que recuperes esa alegría en tu corazón que nada tiene que ver con las circunstancias, sino que tiene que ver con Dios mismo. Porque cuando uno se goza en Dios, las circunstancias, aunque parezca imposible, pasan a un segundo plano. Por eso hay personas que cuando están enfermas en una cama, en un hospital, se gozan en Dios igual. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, es el poder de Dios en esas personas, porque ponen su gozo en Dios. Por eso cuando alguien, un hermano está pasando alguna dificultad, se puede ver que esa persona todavía tiene fe. ¿Por qué? Porque pone su fe en Dios. No pone su fe en un trabajo, no pone su fe en un presidente, no pone su fe en un dólar, en una moneda, pone su fe en Cristo. Y ojalá que hoy podamos hacer eso nosotros también. El amor de Dios nos invita y nos dice que podemos volver a casa. El desafío que tiene Dios, ¿no?, que nos propone, como dice la oración de Juan 17:23, que el mundo conozca a través nuestro, queridos hermanos. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Creo que esta es la fórmula perfecta si tuviéramos que resumirlo. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Ahora, ¿sabes qué? Si nosotros cambiamos la fórmula, si nosotros de nuestra vida corremos a Dios, corremos a Cristo, vamos a estar como este hijo pródigo, en miseria, con un corazón salvo, que si realmente creyó en Cristo va a ir al cielo, pero transitando una vida de mediocridad. Y lo que Dios nos dice es, queridos chicos, chicas, yo no quiero eso para ustedes. No quiero una vida de mediocridad. No quiero que sean ovejas que parece que no tienen pastor, sino que puedan seguirme. Dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios al cual nosotros confiamos. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Vos no tenés que vivir más para vos mismo. Yo tengo que vivir para la gloria de Dios. Y a veces qué difícil es, ¿no?, correrme a un costado en un evangelio tan distorsionado, ¿no?, donde a veces se escucha hablar de Dios y se habla de todo menos de Dios. Hoy nos reíamos, veníamos en el auto con algunos de los chicos y se hablaba de un evangelio de libertad financiera. Se habla eso, ¿eh? Nos reímos, pero se habla eso afuera, ¿eh? Un evangelio de que con Dios, ¿qué querés? ¿Querés casa, auto? Dios te lo va a dar. ¿Querés cumplir todos tus sueños? Dios te lo va a cumplir. Eso nos dice la Biblia. Es más, no se parece a la Biblia, es todo lo opuesto a lo que dice la Biblia. Ese es el problema. El mensaje que estamos escuchando es todo lo opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Donde dice la Biblia, ya no vivan para sí mismos, vivan para el que murió. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vida entregada a Dios. Donde Dios nos dice, separados de mí no pueden hacer nada. Qué bueno es poder entregarle, ¿no?, el corazón a Dios y decirle, Dios, mirá, tengo estos sueños, los tengo, pero no sé si son los correctos. Mostrame, Dios, y sacá lo que tengas que sacar y poné vos tus sueños en mí. Suena muy poético, pero ¿es tan necesario pedirle eso a Dios? Yo me gustaría hacer esto, pero mostrame si está bien. Y si está mal, ayúdame a entenderlo, ayúdame a correrlo y dame tu provisión. Lucas 15:13 dice que no muchos días, bueno, esto es el resumen, ¿no?, de que el hijo pródigo se había ido a una provincia apartada.
Y acá en mis apuntes tomaba esto, ¿no? La diferencia entre lo que yo hago y lo que Jesús hace. Porque acuérdense que el tema es vivir como Jesús. Bueno, lamentablemente nosotros solemos dejar la casa en busca de una supuesta libertad, ¿no? Pero ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús vino a darnos libertad. Dice la palabra de Dios también que nosotros terminamos en esclavitud, que parece que a veces nos gozamos en la tristeza y en el dolor, pero ¿sabés qué dice la palabra? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué diferencia, ¿no? Lo que nosotros buscamos y lo que Dios hace. Y ¿sabes una cosa? Lo que Dios espera es que nosotros reflejemos lo que Él hace. Que nosotros vivamos como Jesús vive. Y no que seamos algo parecido a Dios, sino que reflejemos a Dios mismo. Es distinto, ¿no? No tenemos que copiar a alguien, sino que ese Dios se tiene que manifestar en nosotros como un espejo. Obra y se refleja. El tiempo está pasando, ya voy a terminar. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, que veíamos viendo la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 14, ¿sabés qué dice? Que comenzó a faltarle. Vuelvo a lo mismo. Si vos crees que sos astuto, dejando a Dios de lado de tu vida, te va a comenzar a faltar. Y vas a empezar a sentir que no tenés valor. ¿Sabes qué triste que es cuando los chicos dicen, voy a empezar la facultad, seguramente te hay que largar un poco la iglesia? Seguramente te hay que dejar algunos ministerios. O sea, lo primero que hacemos es correr a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? No, pegué un trabajo mejor, ¿eh? Me tengo que ir de tal lugar, tal ministerio, no voy a poder venir a la iglesia seguro. Y a veces lo decimos como orgullosos, ¿no? Como diciendo, nos va a empezar a faltar si hacemos eso, chicos. Todavía estamos a tiempo, ¿eh? Si lo estamos haciendo, se puede volver. ¿Sabes qué dice Lucas 15, 16? Dice que este hijo pródigo mendigaba comida y nadie le daba comida. ¿Sabes qué pasa cuando nos hacemos los vivos y queremos hacer la nuestra? Empezamos a sentir hambre, chicos. Hambre profunda en el corazón cuando hacemos la nuestra. Y quizá nadie sabe lo que estás haciendo. O quizá nadie nota que no tenés una vida espiritual saludable. Repito, no una vida espiritual perfecta, una vida espiritual saludable. Pero que dice la palabra de Dios que vamos a empezar a sentir hambre. Y qué bueno es que hoy estás a tiempo de poder volver a Cristo. Dice la palabra que esta misma persona decía, yo perezco hambre, dice. ¿Sabes qué quiere decir? Que él mismo se dio cuenta que se estaba derrumbando. Él mismo se dio cuenta de que corrió a Dios de su vida, a su padre en este caso, y le estaba faltando, se estaba viniendo abajo. Y lo que te pedimos y lo que pido para mí mismo es no ser necio. No ser necio, sino poder darme cuenta de que si estoy corriendo o intentando correr a Dios en mi vida, es tiempo de darme cuenta para no sufrir todas estas cosas. Filipenses 2 dice en sus versículos del 5 al 8, porque estamos hablando de vivir como Jesús, ¿no? Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que Dios espera obediencia de nosotros. La palabra dice, no, vos decís que me amás, ¿qué tenés que hacer? Guardar mis mandamientos. Un amor que no queda en palabras, chicos. Un amor que no queda en palabras. Suelo dar el mismo ejemplo. Yo puedo decir que a mis amigos, ¿no? Me voy a poner las pilas con mi mamá, hace mucho que no sé cómo está. Voy a tratar de cambiar. Y pasa 1, 2 semanas, 3 semanas y vuelvo a encontrarme con mis amigos, ¿no? Y me preguntan, ¿y cómo anda tu mamá? No sé. ¿La llamaste? No. ¿Le escribiste un mensaje? No. ¿Fuiste a tomar un café con tu mamá? No. Pero yo la amo a mi mamá, ¿eh? ¿Tiene sentido lo que digo con lo que hago? No. ¿Cuántas veces como hijos de Dios le decimos a Dios, ¿no? Te amo, te seguiré hasta el final, tomaré mi cruz.
te seguiré, las canciones que se te ocurran. Y en nuestro día a día no lo hacemos. En nuestro día a día no nos interesa. No nos interesa. Bueno, hoy es la oportunidad, hoy tenemos la chance de cambiar. Porque te tenés que llevar eso. Esto no es para irnos mal, sino para decir, quizás estoy haciendo las cosas mal, pero Dios me da la oportunidad de cambiar. Porque la palabra de Dios dice que este hijo pródigo volvió a su casa, el padre no cuestionó, el padre lo fue a encarar, lo abrazó, lo vistió con ropas nuevas e hizo fiesta. Porque su hijo, que parecía en los papeles muerto, volvió. Y eso a nosotros nos tiene que alegrar el corazón. Porque si hoy te das cuenta que estás mal en tu vida espiritual, hoy podés volver. Y Dios te dice que está dispuesto a ayudarte. Dios dice en su palabra que está dispuesto a enseñarte, a capacitarte, a poder sembrar cosas en vos. Qué bueno sería que hoy podamos irnos con este desafío. Nada que sea algo pasajero, ¿no? Hoy parece que funciona, ¿no? Todo lo que es emocional, todo lo que mueve, ¿no? Las canciones que te hacen llorar, el mensaje que te hace poner la rondita con los músicos y todos llorando ahí, cantando. ¿Sabes lo que dice Dios? Dios necesita obediencia. Dios necesita decisiones, pero pensadas, meditadas. Que vos que hoy vuelvas a tu casa, antes de dormir, apoyes la cabeza, te arrodilles en tu cama y hables con Dios. Y que le pidas perdón, y que le pidas que te dé fuerzas para cambiar, y que le digas que ya no podés más, y que le digas que lo necesitas, y que le digas que entendiste lo que dice la Biblia, y que cada día querés seguirlo. Y después poder tener un plan en tus días. Si te cuesta leer la palabra, hoy hasta hay audiobiblia, hay aplicaciones que te leen la Biblia. Hay mensajes en las redes sociales, en YouTube. Cuidado con lo que consumen, ese es otro tema, pero cuidado de lo que escuchamos, chicos. Cuidado de las personas a las que creemos que dicen hablar en nombre de Dios y no agarran una Biblia nunca. Cuidado con eso también, tengamos mucho cuidado. Hay muchas personas que hablan en nombre de Dios y lo que menos hacen es leer un versículo. Dios nos ayude a no caer en eso, sino a buscar de la palabra de Dios cada día, orar. Y si te cuesta leer, pedí ayuda, haz un discipulado. Porque hay gente que le cuesta leer, no es que no le gusta leer la Biblia, no le gusta leer directamente. Bueno, pedí ayuda, porque eso es real, hay gente que no le gusta leer, pero necesitas leer la palabra. Te cuesta orar, busca un amigo. Nos quedamos un rato después de la reunión, oramos 5 minutos porque me cuesta orar mucho. ¿Me ayudás a orar? Nos juntamos a orar 1 vez por semana, 2. Hoy parece que eso no cotiza, ¿no? Parece que la oración no cotiza, parece que la lectura de la Biblia no funciona. A veces escuchamos tantos métodos, tantas técnicas para que tu vida espiritual se dispare, tantos mecanismos, cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Hay que leer, hay que orar, hay que humillarse y hay que congregarse. La fórmula es siempre la misma. La cambiamos nosotros en los últimos 50 años, el hombre. Pero si vos te fijás, la historia de la iglesia siempre fue lo mismo. Orar, meditar, ayudarse unos a otros, que Cristo sea el centro, lectura de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos. No cambia eso, o no es lo que... No hay cosas nuevas, es lo que dice la palabra. Termino. Y levantándose, dice, vino su padre, en la historia del hijo pródigo, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es Lucas 15, 20. Y le besó. Ese es el gran desafío, queridos hermanos. Poder volver a esos brazos de Dios. Porque Dios está dispuesto a recibirte. Dios hoy está atento a nosotros. Y eso es para celebrar. Eso es para agradecer. Eso es para agradecer. Querida iglesia, gracias por el tiempo. Que ojalá nos podamos dar cuenta que necesitamos de Dios realmente. Y que la palabra no es para otro, sino que es para mí. Y que si estamos ahí a media máquina o si te das cuenta que parece que todo lo que haces ya no tiene sentido, recordar de que Dios te dice que estás a tiempo y que podés seguir a ese buen pastor.
Y un hermano explicaba, ¿no? Con ese buen pastor que tiene su cayado y que va caminando y que se escucha el ruidito de la maderita, y se escucha el ruidito de la maderita, el pastor, ¿no? Y qué importante es confiar en el pastor, porque a veces va a pasar de que vas a pasar por algo que muchos dicen el valle de sombra de muerte, ¿no? En un valle donde no se ve nada, donde está todo oscuro, donde está todo gris, y no vas a saber qué hacer, pero si vos escuchás la guía de tu pastor, vas a saber que estás bien, porque aunque vos como ovejita no veas nada, vas a saber que tu pastor está todavía ahí con vos y que está adelante, porque escuchás al pastor que va caminando. Y si lo seguís, vas a poder salir de ese valle de sombra de muerte. Ahora, si nosotros como ovejas nos vamos para cualquier lado, cuando estemos en el valle de sombra de muerte, cuando todo esté gris y oscuro y no escuches eso, vas a estar complicado. Pero hoy Dios nos dice, vuelve conmigo, que yo estoy dispuesto a recibirte otra vez. Querida iglesia, si les parece, oramos y cerramos, ¿sí? Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque necesitamos ser confrontados con la Biblia. Gracias porque entendemos que si no te damos lugar, Señor, somos tan ingenuos, tan a veces personas que por nuestros medios no podemos hacer nada, Señor. Y te pedimos ayuda para que vos puedas guiarnos, para que nosotros, como decía la temática de estudio, podamos vivir como Jesús. Podamos dejar que Jesús obre en nuestra vida, que Dios pueda manifestarse en nosotros. Señor, te pedimos perdón si a veces te descuidamos. Te pedimos perdón si a veces dejamos la Biblia a un costado. Te pedimos perdón, Señor, si a veces hacemos las cosas por inercia. Si venimos acá, si te servimos o usamos nuestros talentos como algo que ya parece que no tiene sentido. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes. Te pedimos, Padre, que si ese gozo está apagado pueda hoy renacer, que vos puedas poner tu gozo en nosotros de vuelta, para que te sirvamos con alegría, con pasión, con ganas, con esfuerzo, sabiendo que todo es para vos, Señor, y no es para reconocimiento humano, no es para vanagloria. Te pedimos perdón si descuidamos la lectura de la palabra, te pedimos perdón si no nos interesa nuestros dones, nuestros talentos, no nos interesa. Hoy queremos pedirte perdón y queremos poner en tus manos nuestras vidas. Padre, te pido por los chicos, por los hermanos de esta iglesia, que puedan tomar decisiones meditadas, decisiones pensadas, decisiones de obediencia, que no caigamos en momentos emocionales y después cruzamos la puerta y todo queda acá adentro. Perdónanos, Señor, si muchas veces hacemos eso. Nos queremos poner en tus manos, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Mostranos el camino, porque dice la Biblia que vos sos nuestro pastor y que vos estás dispuesto, Señor. Vos querés ayudarnos, sostenernos, afirmarnos en tu palabra, Señor. Gracias por la Biblia, gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias porque podemos tenerla y podemos meditar en ella, Señor. Si alguna persona, Señor, no entendió, si no fui claro, Señor, que pueda acercarse a algún hermano, a algún pastor de esta iglesia para poder quitarse sus inquietudes, sus dudas, pero que nadie se vaya, Señor, con dudas de acá. Y si alguna persona hoy decide buscarte, pedirte perdón, que pueda caer de rodillas, como dice la palabra, poder creer y arrepentirse, Señor. Que vos estás dispuesto a recibir a todo aquel que te busca, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu persona. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Gustavo, por el mensaje en esta noche. Dios bendiga también el noviazgo que están comenzando, que están transitando. Dios los bendiga. Está bueno que te acompañen, ¿sí? Porque después te dicen, te olvidaste de esto, te olvidaste de lo otro. Así que, pero bien, Dios los bendiga mucho. Es una enorme bendición que te acompañen, ¿sí? En estos lugares. Así que me quedé pensando en dos cosas antes de terminar. Me quedé pensando en dos cosas, lo que decía Gustavo y lo que traía en su palabra. En el pasaje de la Biblia donde dice una provincia apartada, ¿no? Y me quedé pensando mientras estaba ahí, estaba sentado, y pensaba, ¿no? ¿Cuál es tu provincia apartada? ¿Sí? ¿Cuál es tu provincia que te aparta? Porque el hijo pródigo malgastó todo. Eso es la definición de pródigo, ¿no? Esto de malgastar todo, ¿sí? Casualmente fue un hijo. Pero yo me quedé pensando, ¿cuál es la provincia donde te estás apartando, donde estás malgastando lo que sos? ¿Sí? Quizás estás gastando mal, tan apartado en esa provincia lo que sos. Lo estás malgastando.
Es hermoso saber que esta parábola termina con un padre con sus brazos abiertos, con un padre que a lo lejos lo vio, lo abrazó, lo besó, lo bañó, lo limpió, todo. Pero tuvo un tiempo de una provincia apartada. Y no estoy hablando de distancias, no estoy hablando de kilómetros, no estoy hablando que si estás en el Chaco. Estoy hablando de una distancia espiritual. ¿Sí? Hace un tiempito atrás, hablando con una chica, hablando cuestiones espirituales, me decía que ella quería viajar por el mundo para ver si encontraba al Señor. Yo le dije, mira, puede pasar de que estés en un tren viajando de París a Barcelona y, no sé, en ese momento lo encuentres a Dios. O puede pasar que en el living de tu casa lo encuentres a Dios también. O sea, no se trata de distancia en kilómetros, se trata de distancias espirituales. ¿Cuán lejos estamos? ¿Cuán lejos estamos? Gracias, Gustavo, en esta noche que nos invita a poder volver. Nos invita a poder recorrer esos kilómetros y volver de esa distancia tan lejana que estamos de nuestro Dios. No malgastemos nuestro tiempo en esas provincias. Vengamos, volvamos, que Dios tiene los brazos abiertos y es un Dios de amor inmenso.